Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, esto es Frente a la Vida, tu espacio, este encuentro con la reflexión, con la palabra, con la motivación y sobre todo buscar esas alternativas para que podamos llegar a la casa con la sonrisa y sabiendo que pase lo que pase, la vida tiene alternativas. Siempre un gusto que nos recibas, que nos acompañes y por supuesto, como es habitual, ponemos las redes sociales a tu disposición a través del Twitter, a través del Facebook como Juan Diego Motiva y también te entregamos el correo para que estés 24 horas al día en contacto con nosotros. Cada una de las entrevistas es también con la intención de dar respuesta a tus comentarios, a tu caso y sobre todo con la alternativa, porque eso es lo que buscamos, que siempre hay compensaciones sabias en la vida. Así que al final de Frente a la Vida hay algo importante que se puede mover en tu corazón. Así que en los correos electrónicos tenemos frente a la vida @telesucesos.com, frente a la vida @radiosucesos.net. Ese es tu punto más cercano para estar corazón con corazón. Hoy nos acompaña un gran amigo, Daniel Castro, un hombre que tiene un currículum extenso. Si lo leo creo que se va a ir la primera parte del programa, pero él es antropólogo, es sociólogo, experto en ciencias políticas también. Bueno, egresado de las mejores universidades, podría decir, del mundo, a mi entender, desde la Sorbona hasta la Complutense, también estudió en Montreal, pero más que todo vamos a hacer una revisión humana de un tema que es importantísimo que abordemos porque aparentemente la palabra crisis empieza a rozar en este joven siglo, en este adolescente siglo, porque todavía estamos en 16 años y empieza a asomar nuestro primer quiebre, nuestro primer vencimiento en el mundo y quisiéramos hoy conversar con Daniel cómo nos afecta, qué está pasando. Esta es nuestra primera crisis que estamos viviendo en este siglo XXI. Bienvenido, Daniel, gracias por estar aquí hoy, ¿no? Muchas gracias, Juan Diego. La primera crisis del siglo XXI, no, estamos viviendo crisis de manera regular todo el tiempo. De hecho, ya llamamos crisis a cualquier cosa. Claro. Y porque de alguna u otra manera la crisis tiene un componente objetivo, que es que no tengo dinero en el bolsillo, pero tiene también un componente subjetivo, que es que estoy aterrado. La parte más grave de la crisis siempre es que es una crisis de expectativas. Entonces tú tenías unas expectativas que se te quiebran. Y de hecho, en criminología, esa es la razón por la cual una persona puede decidir de hacerse delincuente. No es porque le falte dinero, no es porque sus patrones morales están en juego, es porque tenía un conjunto de expectativas relativamente sólidas, esperaban que se las proveyeran, de mayor solidez inclusive sobre estas expectativas y ¡pum!, se quiebran. Claro. Entonces, al quebrarse las expectativas, sientes que no tienes nada y has dicho, al decir no tengo nada, empiezas a decir, no tengo tampoco moral, no tengo tampoco asideros, no tengo referencia, empiezas a echarle la culpa a tu padre que te dejó, empiezas a echarle la culpa a una cantidad de cosas que supuestamente coadyuvaron en un universo macabro para que tú abandonaras lo que tú creías de ti mismo. Eso me parece importante porque esa es la definición que yo tengo sobre la crisis. Para mí la crisis no es otra cosa que el anuncio de un vencimiento, claro, que alguna estructura viene anunciándose que ya no da más y que se va a romper. Por eso nos asusta, porque en el fondo no es una tierra de nadie, ¿no? Es como que algo que no termina de nacer, pero tampoco termina de morir. Entonces, como una especie de cuarto. Eso lo decía Gramsci. Lo dice Gramsci, claro. Es una especie de cuarto oscuro donde, claro, donde sin duda nos sorprende. Ahora, hay algo importante que acabas de decir en tu planteamiento, es que indudablemente las crisis son afuera. Hay una crisis económica. Sí, hay una cosa concreta. Pero aquí es el gran punto que quiero tocarte, es que también las crisis las vivimos internamente, porque como tú vives la crisis no la tengo por qué vivir yo, a pesar de que la crisis externa sea la misma, pero yo podría concluir que en el fondo las crisis son internas.
Las crisis son fundamentalmente subjetivas y menos objetivas, claro que sí. Por eso es que las crisis se desbocan, por ejemplo, en gobiernos populistas, las crisis desbocan, por ejemplo, en movimientos del yihadismo, en el de terrorismo, las crisis desembocan en salidas que son a la larga simplemente expresiones de la desesperación. Más que de la desesperación, de la desesperanza. Es decir, tú has actuado con un modelo determinado, de repente el modelo no te funciona más, la cosa ya no sabes cómo va a funcionar, entonces has quebrado la esperanza, que es lo que te motivaba. Ahora, eso significa también, por lo tanto, que ese 80%, digamos que hay un 70-80% de la crisis que es subjetiva, para decir cualquier cosa, y por lo tanto también ese 70-80% de la crisis nosotros podemos actuar sobre ello. O sea, por un lado es verdad que hay una base material, por otro lado también es verdad que esa base material nos genera desesperanza, pero también es cierto que la desesperanza, al ser subjetiva, está bajo nuestro dominio. Está bajo entonces te voy a dar una máxima para que la desarrolle. Es preferible que yo me adueñe de la crisis que la crisis se adueñe totalmente. de mí. Esa es la diferencia entre las personas y las sociedades, que cuando pasan por una tormenta de esta, hay sociedades que logran transformaciones maravillosas, hay sociedades o individuos que literalmente mueren dentro de la crisis. Te lo pongo más radicalmente, no existe ninguna sociedad que haya progresado sin crisis. Pero es que es necesaria la crisis para que nosotros nos renovemos. Pero te doy otra máxima, pues hoy me la estás poniendo fácil, entonces te digo que todo lo humano requiere crisis. Todo lo humano requiere crisis, pero es que está en los libros sagrados, está en los libros de sociología y los de economía, seguramente deben estar plagados la psicología de esto. Es que lo sabemos, pero no queremos vivirlo, no queremos enfrentarlo. Pero de hecho, la famosa sentencia de la palabra crisis, en el ideograma chino, que supone también la existencia, implica la oportunidad. Los chinos los tienen muy claro. O sea, cuando nosotros hablamos de China, por ejemplo, o hablamos de Japón, o hablamos de naciones como Israel, naciones que tienen que 5.000 años para ellos no es nada, ¿no? Entonces son naciones extendidas profundamente en el tiempo y que han vivido una y otra vez crisis y no desaparecen por eso. Más bien crecen, se reconfiguran, se repotencian. El hombre está hecho de sufrimiento para que no sufra. Así es, me gusta eso. Vamos a quedarnos con eso porque ya somos la palabra oportunidad frente a la crisis. Siempre nos aterra la crisis. Parece que cuando la vimos es la primera vez que escuchamos eso. Yo creo que siempre hemos estado en crisis desde que nacemos. Claro. Pero ahora vamos a revisar en la próxima parte un poco el panorama geopolítico, por llamarlo de alguna manera, de cómo se están revelando estas crisis en este siglo, para saber qué sucede en el Medio Oriente, qué está sucediendo en América Latina, porque a pesar de que no estamos tratando un problema en el espacio geopolítico aquí en el programa, eso tiene directamente un vínculo frente a la situación psicoemocional del individuo, y de eso vamos a hablar frente a la vida, hoy con Daniel Castro conversando acerca de las crisis. Regresamos frente a la vida, hoy conversando con Daniel Castro, antropólogo, sociólogo, todo un masterado en ciencias políticas, en doctorado también en ciencias políticas. Gracias por permitirme conversar contigo y llevar un poquito esta palabra de luz y de esperanza frente a la crisis. Quisiera un poco desprender la geografía, porque a pesar de que hay países y hay continentes que podemos sentir lejanos, creo que al final todo es un sistema, todo tiene que ver y todo tarde o temprano está suturado o vinculado. Me encantaría en breves espacios poder ahora identificar la situación del Medio Oriente. Cuando vemos todo este grado violento de todo esto que está sucediendo con ISIS, con el Estado Islámico, la pregunta es, ¿qué pasa con la humanidad? El desarrollo va hacia un lado evolucionando, pero por otro lado seguimos bajo ese esquema de asesinatos y locura. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el esquema que tú ves en el Medio Oriente con este acontecimiento? Eso realmente se disfraza de pasado, pero eso no tiene nada que ver, es un fenómeno muy contemporáneo. Por supuesto, se ha repetido mucho en la historia, pero eso no tiene que ver con el que estamos volviendo al siglo V y a la época de las guerras religiosas. Eso no es verdad. Lo que está haciendo ISIS se parece mucho más al cine de terror que nosotros que desarrollamos con El Exorcista y La Profecía, y el cine giallo. Yo no sé si tú conoces el género giallo italiano. Es de un un cine de terror italiano maravilloso de los años 60-70, que es de un perverso profundo. Patológico. Sí. Pero eso es lo maravilloso. El director de cine te crea los dispositivos para aterrarte, ¿no? Para generarte un terror muy profundo. Lo bueno de la película es que tú sales de la película y ya quedó todo en la película. Claro, te vas a cenar y se te olvidó. Claro, y si te lo pone en la vida real, te pone el escenario, la escenografía en la vida real, para que tú estés aterrorizado y ellos puedan tener
poder sobre la gente. Pero igual como pasa con el cine de terror, con ISIS va a pasar exactamente lo mismo. Hay una frase de un escritor, creo que es venezolano, Gustavo, por cierto, ¿no? Que se llama Gustavo Martín. No me acuerdo muy bien, pero me parece un breve cuento muy lindo. Dice que en el principio de los tiempos los magos se reunieron para construir cuentos de terror, y con los cuentos de terror nos dominaron, nos amenazaron, nos hablaron del coco, nos hablaron de las sombras y de la oscuridad y nos fueron. Pero el ser humano le fue agarrando el gusto. Cuéntame otro cuento de terror. Empezó a conllevarse bien con los toxoides, y empezó a llevarse bien con las cosas que hoy en día, por ejemplo, mucha gente escucha rock metálico y Black Sabbath y esas cosas. Entonces los magos se volvieron a reunir y nos inventaron los cuentos de hadas, y hasta el día de hoy nos tienen controlados. Lo que pasa es que nosotros vemos el cuento de hadas lo que nos gusta. Hay un libro extraordinario, no recuerdo el autor, que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas, y te vas viendo también la parte sombría y triste que hay detrás del cuento de hadas. Claro. Todo eso va con el príncipe. Todo eso va ahí superado. ¿Qué ves en un futuro inmediato con ese terror del Medio Oriente, que sin duda creo que siempre ha existido? Quizás el nivel de información que tenemos en nuestros templos es mucho más, pasa en tiempo real. O sea, montan un video en YouTube, lo transmite CNN y el mundo entero vio lo que pasó con ISIS, ¿no? Pero ¿hasta dónde tendrá la contundencia de ejercer una transformación tan terrorífica en estos próximos años? En los próximos años sí, yo estoy seguro de que ellos están en un momento expansivo y que van a generar mucho poder, y es muy difícil porque es un poder psicológico. O sea, es que las guerras han sido siempre han tenido este componente. Pero como te estoy diciendo, la gente de las crisis entiende las oportunidades y las supera. Y hay un momento que deja de aterrorizarse, y un momento en que ya empiezas a ser banal. Entonces ya ese terror no te afecta de la misma manera. ¿Y qué puede parecer otro terror más grande? Pueden aparecer otros terrores más grandes, o el ser humano se hace de la capacidad de superar esos miedos por mucho tiempo y de controlarlos, de acostumbrarlos y superarlos. Es que las crisis sirven para eso. Las crisis son modelos de terror también. O sea, tú no sabes qué va a pasar con tus expectativas. ¿Qué es lo que tú terminas aprendiendo a hacer? Superar ese terror y decir, es que yo voy a controlar mi realidad, nadie la va a controlar por mí, y yo voy a empezar a pensar con los pies en la tierra. ¿Qué es lo que debo hacer para tener éxito? Hay una frase que yo uso mucho, que a mí me parece fascinante. Yo creo que es la clave de muchas cosas, a mi juicio. Es decir, que el navegante pesimista dice, no va a venir viento, y el barco queda a la deriva. El navegante optimista dice, claro que va a venir viento, y se queda esperando que llegue. Eso me encanta porque, a ver, yo soy un gran crítico de los optimistas. No porque soy pesimista, sino porque creo que hay un optimista, que no voy a decir la palabra porque nos van a censurar, bueno, que es muy peligroso. A veces es preferible tener un pesimista trabajador que le ponga la condición a la vida, o ejercer el optimismo bajo lo que significa la palabra, porque el optimismo es opus, mire qué curioso, que es obra. Claro, pero es trabajo, el opus. Entonces el verdadero optimista es el que dice, bueno, puede venir viento, pero el control y el timón de la navegación la sigo teniendo yo, a pesar de lo que que hay un tercer personaje. A ver, lo que pasa es que me lo paraste. Vaya, continúa. Hay un tercer personaje que es el realista. El realista no está esperando que llegue el viento, el realista no está diciendo, no, va a venir el viento, él ve lo que hay y levanta la vela exactamente y consigue lo que necesita para empezar a mover ese barco. Ahí está. De eso se trata. Y así es como se superan las crisis, y así es como se superan las crisis de terror, así se superará ISIS también. La humanidad tendrá la altura para caerle encima a esos malandros. Y transformarlo. Claro. ¿No? Claro que sí. Bueno, voy a cerrar esta parte porque me gusta lo de realista. Citar una frase de Carl Jung que decía, bueno, es que todo lo que aceptas tienes capacidad de transformarlo, todo lo que niegas te condenará. Entonces el realista es el que acepta que las condiciones que estamos viviendo en crisis, y por eso yo siempre le digo a la gente que cuando tú decretas la crisis ya avanzaste el 50% de tener la posibilidad de salir de ella. Cuando la niegas, cuando la escondes, entonces entramos en capítulos evasivos que después se ponen como patrones que se repiten en la vida personal, incluso dentro de la historia. Los grandes acontecimientos de la historia, a mi entender, han tenido muchas veces una repetición producto de no haber tomado la lección que seguro nos pudo haber dejado una crisis. Vamos a un pequeño corte y seguimos conversando de este tema. Tocamos Medio Oriente, ahora te tengo que traer en la próxima parte América Latina para ver cómo estamos enfrentando esta crisis. Hoy con Daniel Castro aquí frente a la vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando de la crisis. Bueno, Daniel Castro hoy nos está haciendo, una buena descripción de cómo vivirlas, de cómo afrontarlas. Habíamos tocado el tema del Medio Oriente, que nos sigue impactando todos los días con alguna noticia esta de terror. Pero nada, tenemos que acercarnos un poco a nuestra realidad latinoamericana, porque además, ¿cómo sentimos los latinoamericanos? Que tenemos también una manera de afrontar desde el punto de vista psicoemocional las crisis, ¿no? La pregunta es, estamos todavía jóvenes en el siglo, pero tuvimos una década adolescente, lo conversamos una vez, una época importante, económicamente próspera. Se está cerrando ese ciclo que ya aborda que la crisis indudablemente es una realidad, pero ¿cómo se afrontan? ¿Todos los países la van a afrontar igual? ¿Esta crisis petrolera nos toca a todos los países de Latinoamérica de una manera igual? Te preguntaría después como segunda pregunta, ¿la crisis de este precio del petróleo que baja es una crisis global o solamente afecta a los países petroleros? Porque en el fondo lo que queremos descubrir es cómo nos va a afectar a ustedes como sociedad, a mí como persona, y cómo podemos transformar esto en alguna oportunidad. En estos momentos a nivel global la crisis tiene varias aristas y no se pueden todas interpretar del mismo modo. Han coincidido varias cosas. La crisis petrolera es una cosa, los chinos están viviendo una crisis diferente que tiene que ver con un problema inclusive monetario, o sea, es una crisis de otro tipo. La crisis en América Latina son fundamentalmente financieras, porque lo que ha pasado es que nos hemos endeudado mucho y no podemos pagar esas deudas porque los precios del petróleo bajaron de tal manera que ahora no tenemos la fluidez. Esa es una de las espadas de Damocles de las sociedades petroleras, que está en el cielo y después se desbarrancan, ¿no? Pero no aprendemos, o sea, porque esto no es primera vez que pasa. Claro, yo creo que eso nos volverá a pasar. Yo estoy convencido de que nos seguirá pasando hasta que aprendamos. Yo lo veo así, yo no lo veo de otra manera. Además, la crisis petrolera que nosotros estamos enfrentando en estos años es muy diferente a las anteriores, porque ya no se trata de un problema de producción del commodity que no se consigue, entonces los carteles. Ahora se trata de un problema diferente, que es que el petróleo de esquisto ha logrado hacer aparecer grandes cantidades de yacimientos donde antes no los había. Al principio Venezuela estaba muy contenta, tenemos el yacimiento más grande del mundo, y ahora resulta que la faja del Orinoco, que antes era bituminosa y después se convirtió en petrolífera, pero no es porque apareció petróleo y dejó de haber bitumen, sino que ya supimos cómo se procesa el bitumen para convertirlo en hidrocarburo comercial. Claro. Y están las arenas bituminosas de Alaska, es el mismo tema. Pero ahora hay petróleo en China, porque con las nuevas tecnologías aparecieron grandes cantidades de yacimiento en Chile. Hay petróleo hasta en Israel, que era el único pedacito del Medio Oriente donde no había petróleo. Ahora hay petróleo en Israel. O sea, el problema es que ahora el mercado se inunda. Entonces es una crisis de abundancia también, concretamente para nosotros una crisis financiera, pero es una crisis de abundancia. Yo ayer me vi una película apocalíptica y decía, no, se acaba el petróleo, entonces la gente se empieza a matar unos con otros. Ese es el modelo que habíamos tenido, y sin embargo nos vino al revés. No se acabó el petróleo, es que hay ahora mucho. Por eso estudiamos eso, el recurso no renovable. El recurso no renovable. Claro, y ahora resulta que ahora hay mucho más de lo que nosotros... Y eso fue lo que logró la baja de los precios del petróleo. Pero las crisis de abundancia son las crisis más... Por antonomasia son crisis de abundancia. Las crisis son generalmente de abundancia. En la Biblia hay un montón de ejemplos. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, era una tierra de abundancia. Y Abraham, que era que estaba, digamos, pegado era pariente de Lot, que estaba allí, vivía en el desierto, en la necesidad. Sin embargo prosperó más que... Y lo mismo pasa con una tierra, Israel, que es un filito pequeño, Japón, que es un pedacito pequeño de tierra lleno de gente, lo mismo pasa con Norteamérica y Suramérica. Los grandes recursos están en Suramérica, no están en Norteamérica, hay algunos recursos, pero fundamentalmente los grandes recursos por siglos han estado en Suramérica. Pero ¿qué sociedad tendremos después de esta crisis? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Y entonces, ¿qué individuo va a salir después de esta crisis? Lo que primero tenemos que aprender es que la abundancia no genera la prosperidad. La abundancia lo primero que genera es que se despiertan apetencias y codicias alrededor de nosotros. Eso es lo primero que genera. ¿No? Claro, y entonces, ¿cómo convertir la abundancia en prosperidad? Esa ha sido una gran pregunta que todavía la economía no ha respondido. Pero la economía sí ha respondido cómo se produce, cómo se genera de la escasez la prosperidad. O sea que del peor de los escenarios sí podemos salir. Y nosotros tenemos que básicamente entender que esta crisis que estamos viviendo es, por lo tanto, una crisis que viene de la abundancia, pero es una crisis en lo que nos puso en una coyuntura de escasez. Y en esa coyuntura de escasez, por ejemplo, para Ecuador,
es maravillosa. Los ecuatorianos tienen una capacidad, son pragmáticos en términos generales, tienen una capacidad de trabajo interesante, tienen recursos y tienen conexiones con el mundo que deben convertirlas en pactos de impactos económicos con el Pacífico, no solamente con Andino y el ALBA, tienen que abrirse hacia los Estados Unidos, hacia Europa. Hay una excelente relación con Europa que podrían desarrollar para empezar a colocar su ingenio, más que sus plátanos, colocar su ingenio en el... Yo comparto eso. De hecho, aquí hay una experiencia que ruboriza a América Latina, que es la experiencia del acero ecuatoriano. No sé si lo conocen. No. Ecuador ha sido un importante productor y exportador de acero, y China compraba grandes cantidades de acero, todavía lo hace. Lo que pasa es que los precios han bajado y esa empresa de la industria no está muy bien. Pero en Ecuador no hay hierro casi. Entonces, ¿cómo Ecuador vende acero? Porque lo recicla. Imagínate qué interesante. Ecuador recicla acero, recicla el hierro, lo procesa y lo vende en forma de acero y se convierte en un importante exportador de acero en el mundo. Lo que significa que yo creo que a este país le va a venir yo estoy convencido, una transformación muy positiva, un horizonte muy brillante. Quisiera invitarte y voy a hacer el compromiso porque es interesante hacer una analogía y un programa completo acerca de cómo ver la situación de Venezuela y el Ecuador. Hay un temor a veces que decimos estamos yendo hacia allá, lo que está pasando en la escasez. Yo creo que no, sin embargo, creo que tú que eres especialista, y sobre todo en el estudio de estas sociedades, enfocarnos en eso. Pero me quedo con cosas maravillosas que quiero que nuestros oyentes se lleven el día de hoy, que es que en esa escasez es donde la creatividad, donde el impulso humano puede tener una llave de transformación para llevar a sociedades mucho más prósperas. Por eso de estos trámites que usualmente son dolorosos, que no son fáciles, que son complejos, aparece la oportunidad máxima de transformar a través de nuestra actitud, llevar esta crisis a lo que yo siempre digo, de la crisálida, que es lo que en el fondo es ese gusanito, esa oruga, a una hermosa mariposa. Entonces, lo que hay que ponerle mayor ganas, mayor actitud y entender que esta coyuntura también vino para hacernos crecer. Hasta un próximo encuentro que vamos a tener contigo, Daniel. Tenemos muchos temas importantísimos, pero yo creo que la gente tiene que llevarse la reflexión al llegar a su casa de que esta crisis no es otra cosa que una gran oportunidad. Gracias por estar acá. Brillante para el Ecuador, sin duda. Así es, que la aprovechemos. Yo soy Juan Diego Gutiérrez, hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.